buenas noches, puntuales a nuestra cita. Un día más, miércoles, 10 menos cuarto de la noche, comenzamos esta previa del Gato al Agua. Enseguida los titulares, qué noticia interpretan nuestros analistas más importante, más destacada del día. Pero déjenme que les haga un par de reflexiones, porque hoy digamos que se han confirmado varias cosas que creo que son relevantes. En primer lugar, se va a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona. El próximo viernes, pasado mañana, siguen las amenazas de los CDRs, de los mal llamados Comités de Defensa de la República, con esas acciones perfectamente planificadas, milimetradas. Ya les digo yo que va a ser muy difícil que, por ejemplo, tomen puntos neurálgicos como puede ser el aeropuerto o las estaciones de tren. Pero hay otras muchas acciones, encima utilizando vehículos, coches, no van a utilizar sus propios cuerpos, sino que si cortan las calles, las autopistas, el acceso a Barcelona, si rompen todos los semáforos, que es lo que pretenden para crear un caos circulatorio, pues están muy organizados. Pero lo que llama la atención es la nueva cesión, si es que se puede llamar así, del gobierno Sánchez. Mañana a las 6 de la tarde se va a producir una minicumbre entre Sánchez y Torra. Y en paralelo, como si fueran dos estados diferentes, 3 ministros del Ejecutivo Socialista se van a reunir con 3 consejeros catalanes. 2 estados reunidos frente a frente. Es la imagen que se va a trasladar. Y vamos a reflexionar sobre ello. ¿Es permisible esta nueva victoria del separatismo, que se traslade esta imagen a toda España, al resto de Europa? Porque va a ser como 2 gobiernos bilaterales. Los consejeros del ramo de ambos gobiernos sentados frente a frente y sus presidentes también. El tono, como les decía, ha subido hoy. Casado, el presidente del PP, ha dicho que lo que Torra busca el viernes es una guerra civil. Ojo, Torra ha contestado desde el Parlamento catalán indignado. Porque ayer conocimos que la Fiscalía del Supremo ha dejado claro que fue un ataque al corazón del Estado constitucional. Y al mismo tiempo usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Perquè avui, aquest matí, s'han fet unes expressions gravíssimes i absolutament intolerables en el Congrés per part del seu líder polític. Gravíssimes. Ha dit que jo buscava un derramamiento de sangre i una guerra civil. Em sembla absolutament intolerable. ¿Qué van a hacer los Mossos d'Esquadra? ¿Van a garantizar que los niños catalanes puedan ir al colegio? ¿Que los ciudadanos de Barcelona puedan ir a sus puestos de trabajo? ¿Que los que quieran irse, por ejemplo, fuera de la ciudad condal a pasar estos días de Navidad puedan hacerlo? ¿O van a tener que estar recluidos en sus casas sin poder hacer sus quehaceres diarios por miedo? Y nos vamos a preguntar, por cierto, una noticia que conocíamos esta tarde, ¿a quién va a beneficiar la imagen de que Barcelona sea un caos, una batalla campal el viernes? ¿A los de un bando, el separatismo, o a los que, digamos, defienden la Constitución? Porque ambos lo utilizan como arma arrojadiza. Y ojo a los primeros acuerdos. La reunión de mañana puede que ya esté dando sus primeros frutos de cara a la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. El PDeCAT, el partido de Puigdemont, de Torra, va a votar a favor de la propuesta del gobierno sobre la senda del déficit, que lo sitúan en el 1,8% del PIB para el próximo año. ¿Qué implica el cambio de criterio de los separatistas? ¿A cambio de qué lo hacen? ¿Es la antesala a su posterior sí a los presupuestos de Sánchez y de Podemos, a su posterior apoyo? ¿Va a alargar el separatismo la agonía del gobierno socialista? Preguntas interesantes que nos haremos en los próximos minutos. Presentamos a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias. Permíteme, por favor, que se vea bien esta corbata. A ver. Porque, quita aquí. Es una corbata que me han regalado unas estupendas personas de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, hombre, llamados polillas, y polillas de Baleares en este caso, los cuales pues hacen un trabajo además estupendo, y al ser además miembros de la Guardia Civil o guardias civiles ya jubilados y retirados, pues mi reconocimiento y mi gratitud, y que además todos siguen el gato al agua, pues que lo sepa toda España. Además es preciosa la corbata. Claro que sí, pues un saludo a todos ellos, a los polillas. Bueno, gracias Jorge por estar con nosotros. Tu tocayo, Jordi Cañas, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros Gracias. en el Gato. Luego hablamos de lo del viernes, que me parece muy interesante. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. Ministro Margallo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno verle. Bueno, vamos a empezar esta ronda rápida de titulares. Si les parece, quedan 10 minutos para las 10. Empezamos por Jorge. Por cierto, en los próximos minutos se incorpora el profesor de ICADE, Antonio Alonso. Ha sufrido un pequeño percance por el tráfico de la alcaldesa de Manuela Carmena. ¿Cómo está Madrid, por cierto? Ya hablaremos otro día de ello. Jorge, noticia titular.
Bueno, mi titular es un asesinato evitable. Y es lamentablemente el desgraciado asesinato de Laura Luelmo, que yo creo, bueno, y la mayoría de españoles creo que creen que se podría haber evitado en el caso de que se hubiera aplicado esa prisión permanente, también llamada prisión permanente revisable, porque ese asesino no hubiera estado en la calle, no hubiera cometido pues ese horrible crimen, ¿no? Yo creo que es hora de llamar a las cosas por su nombre y que de una vez por todas, pues oye, hagamos lo que hacen en infinidad de países democráticos, que es que personas que son un peligro para la sociedad, personas que son imposibles de reinsertar, esa sociedad se pueda proteger y que estén en la cárcel, que se pudran en la cárcel. ¿Crees, por lo tanto, que se podía haber evitado? Yo creo que sí. Con esa prisión permanente, con esa cadena perpetua, porque eso de prisión permanente revisable es el eufemismo de utilizar palabras para que no digan después, uy, qué dura es esa palabra, ¿no? Yo creo que con esa prisión permanente, revisable, insisto, que se puede llamar así, este señor hubiera estado en la cárcel, no hubiera cometido ese asesinato. Gracias, Jorge. Turno de Jordi. Jordi, ¿qué noticia destacas del día y cómo la enfocas, a titulas? Bueno, yo le he titulado una reunión al más bajo nivel, la que se celebrará el viernes en Barcelona entre Pedro Sánchez y Torra. No lo digo presidente porque no lo es, más de la mitad de los catalanes, por lo tanto, el presidente Sánchez y Torra. Digo más bajo nivel porque es una entrega más, es una victoria más del separatismo, es otro ejemplo de un gobierno entregado y que no es capaz de exigir unos mínimos a un gobierno que se manifiesta diariamente desleal. Hoy mismo el Torra se ha negado a condenar la violencia política que vive la oposición en Cataluña y todos aquellos que se enfrentan al nacionalismo. Ayer, sin ir más lejos, unos chicos, unos estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, a los cuales les dijeron que les iban a pegar 2 tiros en la cabeza. O sea, permanentemente, diariamente, los que defienden la unión con el resto de España viven una permanente violencia política, y hoy, sin ir más lejos, hoy el señor Torra, con el que se reunirá el viernes el señor Pedro Sánchez, se ha negado a condenarla. ¿Por qué? Pues porque es el jefe de los CDRs. Entonces, yo que he defendido en Cataluña y defiendo la posibilidad y el derecho al Gobierno de España de celebrar el Consejo de Ministros en cualquier ciudad de España. Yo que defiendo que el Gobierno de España celebre ese Consejo de Ministros en el centro de Barcelona. Que peleo que eso no es una provocación, sino que es un derecho que tiene este y cualquier otro gobierno democrático en nuestro país. No entiendo que el señor Pedro Sánchez haya vuelto a arrodillarse delante de aquellos que ayer mismo en el Parlamento declararon que la Constitución era antidemocrática. Yo, sinceramente, siempre he creído que la política de apaciguamiento con el nacionalismo es un profundo error. Pero a día de hoy, con alguien que él mismo calificó de ultra, que ha insultado a los españoles, a casi todos los catalanes, que se ha manifestado y se manifiesta permanentemente desleal con la Constitución, ¿de qué van a hablar? Esa es mi pregunta. Es una reunión al más bajo nivel porque ¿de qué van a hablar? ¿De qué intereses? ¿De los de España? No. ¿De los del conjunto de los catalanes? No. De los suyos, de Pedro Sánchez, y de los suyos, de Quim Torra. Sánchez va a volver a hacer y a pactar lo que sea con tal de permanecer unos meses más en la Moncloa. Y eso lo que simplemente acabará perjudicándose al conjunto de los ciudadanos españoles y especialmente, y por desgracia, a los catalanes. Interesantes, ¿eh? ¿Por qué se reúnen? Y sobre todo vamos a hablar del qué van a hablar. Eso es interesantísimo también. Gracias, Jordi. Xavier, ¿cómo ves la actualidad? ¿Qué te llama la atención? Pues la verdad es que Jordi me ha quitado algunos argumentos en el titular. Yo iba un poco por la cosa aquella de Churchill, ¿no? Sánchez tendrá deshonor y guerra, las dos cosas. No sé cuál irá antes que la otra, porque la cuerda le dura. ¿De qué van a hablar? Evidentemente, una cosa es el Consejo de Ministros, que me parece hasta bien que se celebre un Consejo de Ministros en Barcelona. No es una provocación, a tu juicio. A mí no, me parece que es Bien. el territorio nacional y que, por lo tanto, pues el Gobierno, Claro. hasta cierto punto, tiene la obligación de poner pie, de hollar aquello. Pero lo de la reunión con Torra, por las razones que ha contado Jordi Cañas, pues es absolutamente improcedente. Sí, y encima, claro, es que no llegaremos a conocer de lo que hablan, pero van a hablar de algo que es muy evidente, de cómo blanqueamos un referéndum que os contente y de cómo me dais el apoyo a los presupuestos. Y estamos ahí, encasquillados en esa historia, por eso digo que tendrá deshonor y guerra, porque no va a servir de nada. Esto es una patochada, un error de cálculo que viene a demostrar cosas muy interesantes. Por ejemplo,
que en el PSOE, como siempre y es tradición, el que manda es el secretario general y olvídate, porque allí no hay varones ni varonas, no. O sea, allí manda el que manda, y el que manda hace lo que le viene en gana. Y ya se puede poner la man como le dé la gana, que esto va a ser noticia mañana, pasado y el otro. Y hombre, lo que después de que el Parlamento de Cataluña hiciera coincidir esa votación de ayer con la reunión esta con Sánchez, es toda una declaración de intenciones que permite pues augurarle un fracaso colosal. Muchísimas gracias. Xavier, ministro, su turno. ¿Qué noticia le llama más atención y cómo la enfoca? Yo me parece que esta vez sí voy a desarrollar el título que me habéis pedido, es decir, el pulso del desafío permanente, que es en lo que estamos desde la diada de 2012, que fue la primera diada claramente independentista, seguida por una declaración del Parlamento del 2013 que declara que Cataluña es un sujeto soberano y por tanto dotado del derecho a separarse unilateralmente, la consulta del 9 de noviembre. En Cataluña, y Jordi me corregirá, el mapa del soberanismo es un mapa muy fragmentado en estos momentos. Están Puigdemont y Torra, que necesitan el conflicto para sobrevivir, apoyados por la Asamblea Nacional y por Òmnium Cultural y, por supuesto, por los CDR. Y Esquerra Republicana y parte del CAT, que probablemente se vaya a escindir muy pronto de la crida, que posponen el horizonte independentista, que fían todo a ir ampliando su base social, su base electoral en un futuro próximo hasta llegar a una masa crítica que les permita tener una votación muy nutrida, una masa crítica muy nutrida en favor del independentismo. Es decir, una cosa es que pospongan el horizonte independentista y otra cosa que renuncien al horizonte independentista, que no va a ser el caso, ¿no? Pero en esta estrategia de tensión que ellos necesitan, esto irá seguido de las movilizaciones cuando empiece el juicio y cuando la temperatura alcance un nivel que ellos consideren razonable, probablemente convoquen elecciones, con la idea de hacer un frente separatista, si triunfa Torra y Puigdemont, o un frente de izquierda si triunfa la tesis de Oriol Junquera, en el que participen los comunes, el PSC y Esquerra Republicana en Cataluña. En cualquier caso, esto va a durar. Esto no ha hecho más que empezar, y la cita exacta de la que hablabais antes... Va a durar, no ha hecho más que empezar, ministro, no me diga eso. ¿Cuánto más? Hasta que se ponga orden, claro. Es decir, es que un golpe de Estado, que es en lo que estamos, a ellos les molesta mucho, pero un golpe de Estado quiere decir un intento de modificar el ordenamiento constitucional por un procedimiento no establecido en la Constitución. Eso es el golpe de Estado. Y eso va a durar mientras el golpe de Estado no sea derrotado. Es así de sencillo. Es decir, la frase famosa era cuando Chamberlain viene de Múnich, después de la cesión de Checoslovaquia, dice: he traído la paz con honor. Churchill le dice: ha traído el deshonor y traerá la guerra. Bueno, enseguida le pedimos al ministro que la guerra desarrolle... en sentido metafórico, no estoy en plan Torra yo esta noche. No, está claro. Es lo bueno. Antonio Alonso, buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno verle. Cuéntenos qué noticia le llama más atención del día de hoy. Digo tarde, pero contentísimo de que la gente se mueva por Madrid a pesar de Carmena. No se preocupe, que a usted se le perdona todo. Díganos. Oye, si resistimos a los franceses, resistiremos a Carmena. Sí. Díganos. El presidente de los líos. Porque es que la trayectoria del señor Sánchez desde que accedió a la presidencia del gobierno va de lío en lío. Esto está tomado de la famosa película de Groucho Marx del Hotel de los Líos. Entonces él, por permanecer en la Moncloa, le da igual los líos que tenga, pues ya con el nombramiento del gobierno el hombre no acertó mucho. Como headhunter, la verdad es que no se va a ganar la vida, porque más de la mitad de los miembros del gobierno tienen algún lío, pero él sigue ahí en el Hotel de la Moncloa. Se metió en el lío de la exhumación de Franco sin saber muy bien dónde se metía. Por lo tanto, el Hotel de los Líos. Y ahora monta un Consejo de Ministros en Barcelona, estoy de acuerdo que lo podía haber hecho, pero fíjense qué bien podía haber ido con alfombra roja si hubiese aplicado antes el 155. Bueno, enseguida hablaremos de todo ello. Muchísimas gracias a los 5. Por cierto, esta noche va a estar Fulgencio Coll entre nosotros, en el GAT, una entrevista al candidato de Actúa Baleares de Vox a la alcaldía de Palma de Mallorca. General, militar, interesantísima entrevista. ¿Qué es lo que puede aportar después de su larguísima y positiva experiencia en el ejército? ¿Qué puede aportar a la sociedad, en este caso española, al frente de la política? ¿Es positivo que los militares den este paso? ¿Sí? ¿No? Lo debatiremos. Así que si les parece, comenzamos.